Continuamos con Cerrando la Noche. De inmediato vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Hace unos días no nos acompañaba, pero no era culpa de ella, era nuestra. Nidia Paulina, quien es presidente de la Asociación de Consultores Políticos de Latinoamérica y consultora política, experta en lo que llamamos marketing político y electoral. Buenas noches, Nidia. Hola, ¿cómo está? Qué gusto, de verdad que a mí me gusta siempre venir aquí, pero fueron los compromisos que no me dejaron estar más presente. Y quizás nosotros también. Sí, también, porque ustedes están rankeados, ¿entiendes? Y no es que uno puede estar aquí siempre, el espacio hay que dividirlo, ¿no? El de nosotros fue quizás por el olvido, no por el ranking. Eso es así. Nidia, yo sé que hay muchos temas, pero a mí me gustaría iniciar, contrario a lo que te dije, que íbamos a hablar del próximo congreso que tienen los regidores en el mes de diciembre, pero me tocaste la venita de lo electoral y recientemente hemos visto varios procesos electorales, algunos de medio término, Argentina, exacto, otros Chile. presidenciales, Chile, Exacto. En Colombia hubo también una consulta para designar por lo menos un candidato que tendrá que terciar próximamente, a ver si es oficialmente candidato. Claro que sí. Y me gustaría ver las impresiones. Primero, sobre eso, Bolivia también hubo las elecciones de Bolivia, sí. Hubo Salvador elecciones Paz, recientemente. Acaba de ganar Rodrigo. Claro. Rodrigo Paz. Entonces, ver un poco el comportamiento electoral. Quizá Bolivia no es sorpresa. Quizá no es sorpresa. No, porque había ya una polarización y cuando hay polarización tú te esperas o uno o el otro. Y además de que el candidato que ganó, Rodrigo, tiene una vasta experiencia, viene de la política, viene de la diputación, luego fue senador, tiene un padre expresidente. O sea que la cosa va bien, esperemos bien con Rodrigo en Bolivia. Pero también influyó el hecho de que el partido, ¿no? Y el partido que tuvo la hegemonía durante mucho tiempo fue prácticamente dividido. Sí, claro, se dividió. Sí, claro. Entonces, eso influyó también la en la derecha posibilidad. Sigue ganando espacio, como decimos. No se habla mucho de ideología, pero la derecha sigue ganando espacio. No, pero yo creo que a veces es un comportamiento negacionista, pero lo que está enfrentado, lo que va a enfrentar el mundo son las perspectivas ideológicas. Claro. Que siempre ha habido que así. extremo, Claro. siempre ha habido y va a ser así, según mi perspectiva. No, es así, es así. Siempre va a ser uno contra el otro. Y la gente ahora que vota por unas razones distintas a las que se votaba antes. Ahora la gente vota por cansancio, de no quiero ese ahí, que es lo que hay, y vamos a poner ese entonces para probar. Mira lo que está pasando en Perú. Es terrible pero lo de cansancio, Perú, porque yo digo que la gente no se cansa de estar bien. Cansancio cuando las cosas empiezan a retroceder. Claro, lógico, pero es que mucho tiempo que no se está bien, amigo mío, porque los cambios siguen justamente por eso. Y mira todo lo que ha sucedido desde el COVID, pocos gobiernos se quedaron en el COVID, y ahora esta avanzada de la derecha, y tú sabes qué es lo que consideramos siempre de la derecha, que no hay asistencialismo, que la gente no tiene esto, lo otro, o sea, que la gente vota... La reducción de los derechos. Exactamente, la gente vota realmente porque el que está ya no lo soporta más. A veces nosotros como consultores decimos, bueno, no fue que ganó, fue que quisieron quitarlo, o había que quitarlo porque la gente ya no pudo más. ¿Qué acaba de pasar en las elecciones del domingo con Milei? En la primera vuelta vimos lo que pasó. Bueno, fue en la provincia de Argentina, la provincia más importante de Argentina, San Martín. Ahí lo acabaron a Milei. Pero resulta que ahora en una segunda vuelta ese gobierno, esa parte conservadora de Argentina, que no quiere para nada ver el kirchnerismo,
se quedó y votaron Milei. Le dieron otra oportunidad, le han dado una esperanza con esto a Milei, porque antes gobernaba sin nadie detrás. Prácticamente en las cámaras era huérfano. Ahora no, ahora ya él va con gente a la cámara, pero atención, que es una derecha extrema, le digo yo, la del gobierno de Milei. Pero ¿qué es lo primero que ha hecho Milei después de este domingo de haber ganado? Mandó a investigar los planes sociales. ¿Por qué? Porque sí, él hizo todo lo que había que hacer y se expuso en los primeros meses, pero no le ha dado respuestas a los ciudadanos. Y como los gobiernos siguen y los políticos no dándole respuesta a los ciudadanos, y él fue muy disruptivo y venía a pelear contra eso, eliminó todos los planes sociales, ¿se recuerdan? Y toda la gente que estaba en la nómina del Estado también la limpió, toda esa gente fue a su casa, y si no había nuevas oportunidades, ¿dónde van a trabajar? ¿Qué hizo ahora? Mandar inmediatamente a investigar sobre los planes sociales. Va a tener que entrarlo, aún si toda su campaña electoral fue siempre de no vamos a entrar los planes, pero tú no puedes dejar a la gente pasando hambre. Eso no lo soporta ningún gobierno. No, nadie. Y hay que ver el futuro de su reforma laboral. Yo le decía a alguien esta mañana, bueno, hace unos días, que definitivamente el que gana es el que goza. Ahora, más allá del gozo, hay que ver también la realidad. Ahora seguimos diciendo lo que ya hemos leído desde hace mucho tiempo. Llegar ahora mismo al poder se ha convertido en algo fácil. El mantenerse es lo difícil. Decía, hay que ver perfectamente, Javier Milei logró una importante victoria. Claro. Que dependía mucho un 40% de la es mucho, Un 40% es mucho, pero el 60% en contra que se representa también en el Congreso es mucho. Porque recuerde que, es verdad, tenía 43 diputados, llegó a 80, subió 37, ¿verdad? Claro, sí. Tenía 6 senadores, llegó a 18, ganó 12, pero sigue siendo minoría. Claro. Sigue siendo, y eso hay que verlo en los hechos, porque a veces creemos, bueno, una victoria, pero en la realidad no es que... No contra cualquier cosa, claro, porque lo que están, los contrarios que están, no creo que tengan esa disponibilidad, como sucede siempre en las cámaras, de hacer ese rejuego. Hay que ver qué sucede con esa gobernanza, porque hay que distinguir en eso, gobernabilidad y gobernanza. Ahora se trata de la gobernanza. Y sobre todo en este momento en que dentro del paquete de las políticas extremas, digo yo, que tiene Javier Milei, está la reforma laboral, que va a enfrentar seriamente no solo al peronismo, sino a otras fuerzas políticas que entienden que el modelo, aunque necesita ser reforzado, pero no debilitado. Bueno, él tiene un buen momento, debo decirte. Incluso veo que los pasos que está dando, que se alejan un poco ya de todo lo que dijiste, porque tú entras con un librito y después tienes que adaptarte. Por eso es que todos los gobiernos entran y dicen yo soy de izquierda, yo de esto, y terminan todos gobernando centro-derecha, porque es la necesidad que se impone del momento. Son los contextos que indican el modo de gobernar. Ahora, ¿qué él hizo? De una vez mandó para los planes sociales. Segundo, abrió las aduanas. Ya van a comenzar las importaciones. Era imposible tú comprar algo allí en Argentina o que se le vendiera algo a Argentina. Él acaba también de abrir. Ahora hay una discusión sobre la ganancia de Milei. 2 días antes de las elecciones le llegó la nafta que le inyectaron de Estados Unidos. Por lo menos la promesa, no sé nada, ¿verdad? pero la eso promesa también es algo que hace pensar mucho. Es la promesa. ¿Y de dónde? Pero un gobierno cerrado, ¿dónde salieron esos 20 mil millones? Lo que te digo, así de repente le abrieron la llave 2 días antes, 48 horas antes de las elecciones. Se lo aprobaron. ¿Entiendes? Y si lo usó muy bien. ¿De dónde salieron? Si tiene el gobierno cerrado, usted no tiene dinero. Está cerrando los planes sociales que benefician a 43 millones de norteamericanos. Tú viste que Estados Unidos, 48 horas antes de las elecciones, le aprobó. Sí. Y le mandaron, hizo facto, eso llegó a la Banca Central Argentina, usable inmediatamente. La inmediatez también ahí hizo estragos. Bueno, ahí está el caso de Argentina. Vamos a ver qué va a ocurrir entonces en los próximos días, luego de la recomposición. Hay que seguir eso, hay sí. A ver, porque son 3 décadas, 4, que Argentina anda siempre más profundo, más profundo. Los argentinos, esos 42 millones de personas están cansados, porque no ven una luz en el camino, en el túnel. Y ustedes como consultores,
¿qué papel le dan dentro del tablero político a los proyectos de nación? Porque yo creo que nuestros países adolecen mucho de eso. Y a veces yo digo, si nosotros decidiéramos solo cumplir lo que presentamos, o solo asumir el bloque de derechos que establecen todas las constituciones, sí. Yo creo que lo otro sería administrativo. Mira, no es ni siquiera lo que presentamos. Tú sabes que ahora las cosas van muy rápido y los cambios van a una velocidad que es difícil seguirlo. No es solamente en la comunicación, en las redes, también en la vida diaria, lo que se nos presenta también en los países, porque ¿quién se esperaba ese huracán? A todo eso hay que darle seguimiento y hay que venir inmediatamente con un plan, pero ya aquí se sabe que vamos a tener huracanes porque tenemos incluso una época que va de aquí a aquí, por lo tanto unos recursos deben estar ahí listos para si sucede algo. Pero ¿qué hacemos los consultores con esto? Recuérdate que lo de nosotros es la prevención y la planificación y prevenir las cosas antes que sucedan. Ahora, cuando destinamos esos recursos a que estén ahí para eso, lo hacemos nosotros como consultores, que lo que hacemos es aconsejar para que se gobiernen y se tomen mejores decisiones, que la gente tiene que saber eso, pero una cosa es después el que toma la decisión de lo que decide hacer, la responsabilidad va a él. Yo soy tu consultora. Yo te digo, mira, esto es lo que habría que hacer. Yo te sugiero. Esto es lo que habría que hacer, porque prevenimos esto, y si vienen estas consecuencias, también estamos listos para enfrentar esas consecuencias. Pero al final, la decisión eres tuya. Acabamos de verlo en la entrevista que tuvo Bukele con el Papa León, que tú viste que eso se ha vuelto viral, lo que pasó ahí. ¿Qué le dijeron los consultores a Bukele? Bueno, nosotros no queremos que tú vayas ahí. Pero Bukele dijo, señores, yo lo quiero mucho a ustedes, pero yo ahí tengo que ir. Bueno, entonces te aconsejamos de que tú la trates la entrevista así. Y los consultores se negaban a que él fuera duro, a que él esto, y él dijo, bueno, yo voy a hacer un poco, me voy a llevar de ustedes en algo, pero ahí yo tengo que ir y ahí yo tengo que decir la mía. Y al final Bukele decidió ir ahí, fue muy moderado, un comportamiento incluso emocional que hay que decirle, wow, qué bien que lo hizo, porque nunca se vio rabia en la cara de Bukele, nunca se vio un fanatismo, nunca se fue un yo quiero acabar con ustedes, no. Él fue y utilizó un lenguaje tanto corporal como cuando habló su oratoria para convencer de lo que estaba diciendo, y lo logró. Lo logró porque mira cómo termina el conversatorio. Fue el Papa que vino donde él y el agarre de mano y todo lo que sucedió. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros los consultores. Lo que tratamos es de que se hagan la cosa en el mejor modo para que haya esa interacción y se termine cada uno obteniendo lo suyo, porque eso es una buena negociación. Imagínate, si ser consultor de un candidato es complicado, imagínese de un presidente. Es complicado. Cualquier candidato que sea es complicado. ¿Por qué? Porque recuérdate que cuando tú entras a la política hay algo que yo no lo entiendo, ni siquiera yo como consultora. Hay algo que no pueden controlar y es que el ego se apodera de ti. El ego es la peor traición que tiene un político. Tengo para decirte, y más cuando se cree que ya lo sabe todo porque tiene mucho tiempo en política, porque tengo experiencia, porque esto y lo otro, y no es así. Tú puedes tener la experiencia del hoy, pero mañana ya es un día distinto, en política como en la vida. Pasan cosas diferentes a las que tú tienes que enfrentarte, y son decisiones diferentes y en modo diferente que tienes que ver la cosa, sobre la cual tú tienes que tomar decisiones y actuar, y accionar sobre todo. Mencionaste el caso de El Salvador, aunque vamos a ir a Bolivia. ¿Cómo tú evalúas este proceso que está viviendo El Salvador, en el que el presidente Bukele ha estado recurriendo permanentemente a los famosos estados de excepción para gobernar? Les encanta ahora a los presidentes porque eso lo tranquiliza por un poco. Que la gente está encerrada en su casa y que no haga nada, a los presidentes les encanta. ¿Por qué? Porque, como decimos aquí en República Dominicana, ese es el cuco.
de un presidente, porque en estos momentos ya ni siquiera las redes sociales muchas veces lo presionan, que tu reputación en la mañana te haya arriba y en la noche en las redes sociales te la hayan destruido, como que ya se acostumbraron a eso. Ahora, amigo, cuando usted tiene la gente en la calle protestándole, claro, y que tienen los medios incluso para sacarte del gobierno, que en algunos países no hay, porque constituciones, resoluciones no existen, como quiera da miedo, porque al fin y al cabo es el momento en el que se dan cuenta que los dueños del poder son ellos. Y te están diciendo a ti, yo te lo presté por tanto tiempo y tú no estás haciendo lo que yo te dije. Por lo tanto, no te quiero ahí. Y es el momento más difícil, creo, para un gobernante. Cuando la gente sale y es diciéndote así públicamente, que lo sabe el mundo, no te quiero. ¿Por qué? Porque ya no se trata de la política doméstica en ese momento. Internacionalmente va cambiando lo que ven en ti, porque difícilmente la gente cree como quiera que los pueblos se equivocan, porque son ellos los que están sufriendo abajo. Te hago la pregunta porque uno escucha hablar mucho del fenómeno Bukele, pero a veces no se adentra cómo ha estado gobernando y qué ha estado haciendo para garantizar él tener es que mira, ciertas la gente libertades. dice, aquí se necesita un Bukele, yo quiero un Bukele, pero ¿tenemos el mismo contexto de Bolivia? ¿De Salvador? Perdón, ¿De ¿tenemos Salvador? el mismo contexto del Salvador? ¿Estamos viviendo una historia salvadoreña en República Dominicana o en otros países también de Latinoamérica? No se viven nunca las mismas historias y no son los mismos contextos, por lo tanto las cosas no pueden ser tratadas en el mismo modo, porque lo que está haciendo Bukele tal vez en estos momentos le va muy bien al Salvador y los salvadoreños están contentos porque le ha devuelto tantas cosas que no tenían, sobre todo la seguridad, que era por lo que ellos clamaban, que nos den seguridad, que nuestros hijos puedan salir a la calle, que nosotros no seamos, que no nos maten en la calle simple y llanamente por salir. Lo que él cuenta ahí de un niño de 16 años que le mataron a la señora, a su hijo, porque no quiso entrar a las malas, no hay nadie que no apoye entonces que le haya pasado eso en su casa, lo que está haciendo Bukele. Ahora, este gobierno de Bukele, ¿dónde tú crees que puede llegar? Eso se va a mantener en el tiempo. Bukele es eterno. ¿Qué pasó ahora mismo en Brasil? ¿Qué está pasando? Van 132 muertos. ¿Entiendes? Esas son las bandas de Brasil que se formaron en la cárcel. Pero tú sabes lo extraño de la formación de esas bandas en la cárcel. ¿Quién fue que hizo el organigrama para que esas bandas surgieran y les enseñó cómo tenían que organizarse? Los políticos que en ese momento estaban en la cárcel junto con ellos. Eso tiene que llamarnos a la atención. Ellos aprendieron todo en lo político, quien le dieron clase para organizarse en el modo que están organizados. Oye, la banda allá son organizadas como un franchising. ¿Tú has visto eso? Como si yo tuviera el McDonald's, entonces yo le digo al jefe, yo me la llevo y este es el territorio mío. Pero una cuestión tan horizontal donde nadie es jefe, todos son jefes en la misma categoría. Eso pasa en Brasil con las bandas, Y antes de ayer fueron 500 miembros de banda que vinieron a enfrentar en esa favela a la policía. El franchising se apoya, hermano. ¿Tú entiendes? Eso es algo que nos tiene que hacer a nosotros pensar, reflexionar y hacerlo muy bien, porque ya vamos por los problemas de Colombia. Vamos por los problemas que tiene Ecuador. ¿Viste que Ecuador está entrando también en estado de excepción con Noboa? Sí, claro. ¿Entiendes? Es que eso te iba a decir. Parece que también en la actualidad estamos en un momento en que hay que preocuparse mucho por los derechos. Por eso que tú estás diciendo. Pienso que los derechos están en riesgo actualmente. No es riesgo. Los derechos están siendo violados. Eso está claro, no es que están en riesgo, el riesgo ya pasó, porque ya la violación está, inmediatamente está la violación. No es que yo salgo por una calle oscura y tengo el riesgo de que me agarre uno y me viole, no, aquí es que ya salieron por la calle oscura y lo violaron. Pero eso no viene solamente de ahí, porque para hablar de eso tendríamos que ir a lo que está pasando con la democracia, porque ahí inicia todo el problema, en esa debilitación institucional, en esa legitimidad que ha sido violada
y en esa justicia también que ha sido violada y el secuestro de las elecciones. En la mayor parte del mundo, los organizadores de las elecciones y reglas que no se cumplen y leyes que no se cumplen. Cuando se violan estos sistemas, entonces viene una debilitación total y viene una caída a la que hay que tenerle atención porque la democracia va perdiendo su calidad. Es así. Nidia, con tu permiso, vamos a ir a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos esta interesante conversación con Nidia Paulino, quien es experta en marketing político y electoral. Me queda poco tiempo, o nos queda poco tiempo, y quiero aprovecharlo. Desde Honduras hasta el impacto de la gestión Trump, que pasa por la disputada candidatura de la alcaldía de Nueva York, que hay un candidato que lo quieren hasta expulsar. La política nos está haciendo vivir de todo, ¿eh? Y cuando lo vemos en Estados Unidos, como que decimos, pero la cuna de la democracia, ¿qué es lo que está pasando? No bastó lo que vimos en el Capitolio aquella vez, no, la cosa como que sigue, ¿verdad? Porque a todos impresiona el modo en que está gobernando Trump a puras negociaciones y el hombre, señores, sabe negociar. Porque ustedes ven cómo son las presiones de Trump, no son fáciles, pero al fin y al cabo consigue ante todo un diálogo inmediatamente después de las presiones y se han llegado a muchos acuerdos que son innegables con esta fórmula que él está utilizando para negociar. Pero vamos el día 4 a unas elecciones del alcalde de Nueva York. Él ha hecho una campaña, señores, que hay que darle su aplauso. Yo como consultora la he seguido, hay que darle su aplauso. Una campaña territorial para darse a conocer. La intención de él era que cada uno de los ciudadanos de New York con derecho al voto le conociera, que supiera quién es él, cuáles son sus orígenes. Él hizo lo que tiene que hacer un candidato. Se autoposicionó en el modo que eligió. Puedo decirte que fue fabuloso como consultora, puedo decirlo. Se dio a conocer, llegó a la gente todos sus mensajes, pero hay un problema, que tú nunca estás solo en un torneo electoral. Siempre hay la contraparte, no los enemigos. Atención, que eso es lo que está acabando con la democracia. Creer que en un torneo electoral tú lo que tienes es enemigo, tú tienes contrincante de otro partido. Y que ese es el papel y el rol que hay que jugar. Pero resulta y viene a ser que él tiene el contrincante más poderoso, amigo mío, que hay en Estados Unidos. Que desde su lanzamiento la primera cosa que dijo fue, bueno, si él hace ese lanzamiento y gana, incluso dijo, no sé cómo él va a gobernar porque yo no le voy a dar un centavo. Es lo que Trump le ha dicho a él. Es lo que Trump le ha dicho a él. Ese es un gran desafío porque a pesar de todo él siguió con su campaña y ya el día 4 vamos a ver qué sucede porque incluso ya iniciaron las votaciones allá. Ya lo que faltan son como 5 millones y pico en New York que vote porque el voto adelantado hace rato que inició y hay muchos en la urna. Así es que hay que mantenerse atento con lo que va a pasar en la elección de ese alcalde porque eso puede traer una crisis, y no una crisis cualquiera, porque si es el alcalde de New York que gana y después no puede gobernar, ese va a ser otro capítulo Trump que tenemos que vivir. Interesante, interesante. Tú tienes unos datos por ahí, primicia. Bueno, como hablábamos detrás de cámara, tú sabes que el 30 de noviembre creo que terminamos el ciclo electoral de este año y las elecciones vienen en Honduras, donde hasta ahora ha estado nuestra querida presidenta, Xiomara Castro, la esposa de Zelaya también es presidente y todo eso. Tenemos una cosa importante. Destituido, siempre hay que recalcarlo. Destituido, y que vino aquí le dimos asilo. Claro. Eso no se puede olvidar, ¿verdad? Hay que decírselo a la gente. Porque se lo llevaron, Exacto. La ley electoral de Honduras no tiene nada que ver con la ley en la República Dominicana. Allí tú no necesitas el 50+1. Con la tercera parte tú ganas. Hay una cosa buena, diría yo, como consultora para lo que está sucediendo en Honduras, es que no han logrado polarizar el país. Hay tres candidatos fuertes, tú sabes que con un 35, 40, lo que se saque, que más saque ahí ganó.
Esa es la cosa buena, es mayoría simple. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estas son las últimas mediciones que te la voy a dar, todavía ni siquiera nosotros la estamos usando para trabajar allá en Honduras. Y según la última encuesta demoscópica que tenemos acá, de apenas octubre, Nasralla, que ustedes saben que tiene una intención de voto bien alta, hasta este momento tiene un 31.6%, y la sigue Asfura del Partido Nacional con un 28.6%. Quien está en un distante 18.9% y con un 11% de indeciso detrás es el expresidente Zelaya junto a Xiomara Castro. Así es que ahí, señores, tenemos una tríade, como aquella vez estuvimos en la primera vuelta también de Argentina, que había una tríade, se presenta nuevamente en Honduras y el 30 de octubre aún se sigue en campaña electoral. Vamos a ver qué sucede con estos puntos. Visto la lejanía que tienen los Zelaya con Xiomara Castro en estos momentos, se piensa que se puede llegar muy cercano a una polarización no tan fuerte como en los demás países, porque en estos momentos un 31 o un 28 es casi un empate técnico, y falta todavía un mes y algo de campaña electoral en el que las cosas pudieran cambiar. O sea que se vislumbra que Nasralla o Asfura sería el próximo nuevo presidente de Honduras el 30 de noviembre. Vamos a ver entonces, esperar el 30 de noviembre, qué pasa. Ahí estaremos informándoles. Si se confirman las proyecciones de las encuestas. Exacto. O si hay alguna variación, alguna que sorpresa han ocurrido, porque fue grande la sorpresa que hubo allá en Bolivia. Recuerda que a Rodrigo Paz le daban un 4% y de pronto el hombre ganó con un 54 y algo. Es así, los votantes. Pero eso demostró también que hay que irse al territorio a buscar los votos. Que los votos están en el territorio y hay que ir allá donde la gente para ponerlo en la urna. Y eso hizo Rodrigo Paz y eso le dio la victoria. Bueno. Para ganar se necesitan votos. Nidia, faltó tiempo, pero queda también tiempo para un poco hablar de la realidad dominicana, que no estamos todavía en un periodo preelectoral, pero parece que estuviéramos en plenas elecciones. No, aquí en la República Dominicana. No se ha parado. No se ha parado. No. Pero en una próxima participación tuya, vamos a hablar de República Dominicana, porque tú estás muy diestra. Aquí hay muchas cosas de las que hay que hablar. Créeme que sí, porque tú ves en una toma de una última medición que el 96.5% de los ciudadanos dice que en estos momentos ellos piensan que hay un gobierno corrupto y que los partidos políticos han perdido toda la credibilidad. Quiere decir que incluso la misma gente del partido que está en el gobierno está opinando. Atención a eso, amigos. Bueno, materia pendiente. Vamos a agradecer a Nidia Paulino, quien es la presidenta de la Asociación de Consultores Políticos de América Latina, además consultora política y experta en marketing político y electoral. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. Gracias, para mí es siempre un placer conversar acá en tu programa. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva edición de Cerrando la Noche.